Bueno, entonces, sin más preámbulo, pues vamos a arrancar con este panel que da inicio a un ciclo que estamos organizando desde la UAP de Estudios Internacionales a propósito, pues, de la llegada de Trump a su segundo mandato. El ciclo se llama El mundo sin Estados Unidos. Y es para entender el escenario de hoy, y es un ciclo que justamente tiene el propósito de analizar desde distintas aristas la arena nacional e internacional a la que estamos asistiendo con la llegada de líderes que tienen ese perfil, que desafían pues el orden mundial o el desorden mundial al que habíamos estado acostumbrados, con las instituciones y los valores que emergieron después de la Segunda Guerra Mundial y que habían sido guía y pilar de las relaciones entre los estados en materia económica, comercial, incluso en materia política y, bueno, por supuesto, de derechos humanos. Entonces, arrancamos este ciclo con un panel que es nodal para entender esta situación por el principio, y es, pues, ¿qué lleva a liderazgos como el de Trump al poder? Para, para discutir este tema, tenemos la presencia de la doctora Rosana Reguillo, quien es investigadora nacional emérita del SNI, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y profesora emérita del ITESO. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Comunicación por el ITESO y doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el CIESAS, Universidad de Guadalajara, con especialidad en Antropología Social. Ha sido profesora invitada en diversas universidades de Latinoamérica, España y Estados Unidos. Fue Tinker Visiting Professor en el Center for Latin American Studies de la Universidad de Stanford, Cátedra UNESCO en Comunicación en el 2004 en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Javeriana de Bogotá. También fue catedrática Andrés Bello en la Universidad de Nueva York. Yo oigo por ahí ruido. ¿Ustedes escuchan como ruido? Sí, hay que apagar los micrófonos. Sí, por favor. Yo quité esa configuración para, pues, ver si era lo que le estaba impidiendo a Andrés hablar. Ok, continúo con la presentación de la doctora Reguillo. Bueno, pues fue en 1995 Premio Nacional de Antropología a la mejor investigación otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en 96 en Madrid obtuvo el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal y Regional otorgado por la Unión de Ciudades Capitales. Tiene una larga lista de publicaciones, de libros de autoría única, así como artículos, etcétera, etcétera. Entre los más destacados y los más recientes está, pues, Estrategias del Desencanto, la emergencia de culturas juveniles en Latinoamérica, Horizontes Fragmentados, Comunicación, Cultura, Pospolítica, El Desorden Global y sus Figuras, el famoso Paisajes Insurrectos, Jóvenes, Redes y Revueltas en el otoño civilizatorio, y el más reciente es Necromáquina, Cuando morir no es suficiente, que fue publicado con editorial ITESO Net en 2021. Muchísimas gracias, doctora Reguillo, por hacernos el honor de acompañarnos y bueno, por ayudarnos a entender con su sapiencia el escenario al que nos enfrentamos. También quiero presentar al doctor Andrés del Río. Él es doctor en Ciencia Política por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, con maestría en Estudios Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina. Actualmente es profesor adjunto de Ciencia Política en la Universidad Federal Fluminense de Río de Janeiro, y es profesor en la maestría de Administración Pública en la UFF, en la misma universidad, y de posgrado en Gestión de Territorios y Saberes, Teresa UFF. Es investigador permanente del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Políticas Públicas, Estrategias y Desarrollo. Es coordinador del Núcleo de Estudios
sobre Estado, instituciones y políticas públicas. Es miembro de la Comisión Popular de Derechos Humanos de Río de Janeiro, así como de la Comisión de Derechos Humanos a la Alimentación Adecuada de la Orden de Abogados de Brasil. El doctor Andrés Bello nos acompaña desde Río de Janeiro. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, les cuento un poco de la dinámica de este panel. Lo organizamos como un diálogo que está previsto en 3 rondas de aproximadamente 10 minutos para cada presentador y tenemos algunas preguntas que van a guiar a grosso modo las discusiones en cada una de las rondas para después abrir el espacio a preguntas y respuestas de quienes nos acompañan hoy tanto en redes como en Teams, y vamos a dejar algunos minutitos para el cierre. Así es que empezamos con la primera ronda y son 3 las preguntas que guían esta primera ronda, pero bueno, siéntanse libres de abordar las aristas y los puntos que a ustedes les parezcan más relevantes, pero las preguntas son, ¿cuál es el perfil de Trump como persona y como líder? ¿Cómo podríamos nombrar a esa clase de liderazgos? ¿Se puede hablar de un perfil común de liderazgos, de nuevos liderazgos? ¿Y cuáles son otros ejemplos de líderes con ese perfil? Entonces, pues no sé, doctora Reguillo, si empezamos contigo Ok, por 10 minutos. ok, sí, muy breve para hacerlo más conversado. Bueno, indudablemente las preguntas que coloca Elizabeth para esta primera ronda de conversación no puede contestarse si no se introducen 2 elementos previos. El primero, a mi juicio, tiene que ver con el crecimiento exponencial del populismo, no solamente en América Latina, sino en Europa, en diferentes lugares del planeta. Esa es una. Y la segunda tiene que ver con lo que yo llamaría desde mi propia perspectiva, también el crecimiento de la fragilidad institucional democrática y política, por razones que ya habrá tiempo de ir bordando, ¿no? Entonces, una de las características del perfil de Trump y de otros que ahorita citaré, tiene que ver con que un primer elemento es que se asumen o se abrogan el derecho a hablar por esa entidad abstracta que se llama pueblo, que se llama los verdaderos estadounidenses o los brasileños de bien, en el caso de Jair Bolsonaro, o de los salvadoreños decentes, en el caso del populismo cool y millennial de Bukele, ¿no? Entonces, esta entidad abstracta llamada pueblo, en este caso para ser muy, muy breve, es una de las características de estos personajes. Y un segundo elemento tiene que ver que son personajes que rompen con todas las reglas de la política formal y de lo que ellos también denominan desde lógicas distintas, por supuesto, aunque sean afines sus perspectivas, llaman la vieja política, ¿no? Y en la vieja política, pues engloban principalmente al Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial que puede atajar de alguna manera el poder desmedido que van acumulando, pero esa vieja política está configurada principalmente por los medios de comunicación que se convierten, digamos, en sus enemigos jurados, ¿no? Esa sería una segunda característica, a mi juicio, que es muy relevante. Y una tercera, que seguramente Andrés coincidirá en esto conmigo, es la capacidad de estos personajes, especialmente pensemos en Trump, pensemos en el caso de Milei en Argentina, pensemos incluso el caso de López Obrador en México, una enorme capacidad de movilizar emociones,
¿no? Una enorme capacidad de exacerbar al extremo las emociones que siguiendo, digamos, la teoría de las emociones en términos filosóficos, podríamos llamar las emociones primarias, que son el miedo y la esperanza, ¿no? Entonces, el mismo gesto que mete miedo, ya vienen los migrantes mexicanos, asesinos horrorosos, inmundos, ese gesto que mete el miedo con el otro, es el gesto mismo que mete la esperanza, pero ya llegó su salvador, el que sí va a poder, ¿no? Bukele, voy a meter a toda esta ranfla de pelafustanes tatuados a una cárcel sin el más mínimo asomo de derechos humanos y voy a salvar al país, ¿no? Entonces, esta idea constante de la emoción exacerbada es lo que a mi juicio otorga a estos personajes un gran poder y una enorme capacidad de llegar al poder. Y en esa misma línea, y con esto me callo para que Andrés pueda intervenir, tiene que ver con algo que yo llamo aprender, que han sabido aprender a darle un habla al malestar. Es decir, han sabido gestionar el profundo malestar social que se ha instalado desde hace muchos años en nuestras sociedades. Y esta capacidad de gestión del malestar y ponerla en palabras y darle un lenguaje ha sido muy importante. Pensemos en el caso de López Obrador, que inventó o reinventó el idioma español con sus fifís y sus no sé cuántos, ¿no? Un poco por ahí lo dejaría en esta primera ronda. Muchísimas gracias. Adelante, Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar con todos ustedes y rever a Elizabeth y a Ana. Y un placer compartir con la profesora Rosana este espacio y aprender con ustedes. Pienso que es un tema muy bueno para reflexionar colectivamente, que es exactamente lo que más atacan este tipo de liderazgos. Estoy de acuerdo con todos los puntos que trajo la profesora Rosana. Me quedé pensando mucho con movilizar emociones. Creo que es un perfil presente en casi todos. Creo que es un tema multivarial, ¿no? No existe una variable y creo que todos los líderes de extrema derecha no necesariamente comparten características, pero de diferentes grados y no todos son iguales, a pesar de que todos, tal vez pondría como primera característica, primero en Trump, Bolsonaro, etcétera, una característica filosófica que es el humanismo precario que comparten todos estos sujetos, ¿no? O sea, el desprecio al otro, el otro no existe, desprecio a la justicia social, equidad, etcétera. Esto es un diálogo que en diferentes intensidades estos líderes tienen o comparten de alguna forma. Trump y otros tienen como prioridad, tal vez como fetiche de Marx, el dinero, ¿no? El dinero que genera el pragmatismo, la desigualdad no importa, la justicia social no importa. Yo traje para compartir con Rosana y el resto, fui pegando diferentes autores, diferentes características que tiene el perfil Trump y otros líderes de extrema derecha. Por fuera de que todos los líderes no son iguales y que cada uno tiene sus realidades locales, ¿no? Que pueden desarrollarse más o menos estas características. Esta onda reaccionaria, ¿no? Que estamos viviendo a nivel global, principalmente ahora estamos viendo Occidente. En primera característica colocaría un nacionalismo, ¿no? Es un nacionalismo más discursivo que otra cosa en muchos ejemplos. Por ejemplo, Bolsonaro era un patriota, pero casi mata a la industria brasilera. Milei es nacionalista, pero al mismo tiempo sometido al deseo de Estados Unidos. Entonces hay una diferencia en las tipologías de nacionalismo que estos líderes tienen. Tienen un estilo de supremacismo,
¿no? Son antiestatismos, como hablan algunos autores. El Estado es un demonio, el impuesto no tiene que existir, roba al pueblo. En general les nota hacer las grandes fortunas. No se importan con la desigualdad o la justicia social, tal vez un poco discursivamente, pero en verdad son gobiernos para élite. Son machistas, misógenos, antifeministas, homofóbicos, discriminadores, anti-LGBT. Estoy colocando el conjunto de características que fui pegando a diferentes autoras y autores. Son negacionistas climáticos, para mí el gran tema de la actualidad, ¿no? Claro. O sea, tener un líder hegemón negacionista climático es una tragedia para el planeta. Son contra las culturas y el arte, con lo que significa. Son racistas, xenófobos, nativistas en nuestra región. Son políticamente incorrectos que en verdad tienen que ver con el discurso del odio y con los beneficios que trae la polarización, en esto que decía la profesora Rosana de movilizar emociones, movilizar la indignación o la rabia, el odio, que es lo que más likes da cuantitativamente. Claro. La importancia, ¿no?, de las redes sociales que tienen estos líderes, y generalmente las plataformas digitales se tornan geopolítica de la extrema derecha, no de la izquierda. Son conspiracionistas, el ejemplo es el anticomunismo que comulgan. Hay un autor argentino que sacó un libro ahora que se llama El fantasma rojo, ¿no? Crear mitos de un comunismo supuesto con pretensión de verdad que nada tiene que ver con la realidad, pero activa miedos. Mirá lo que puede pasar si llegan estos comunistas. Es todo de malo. Fomentan fake news. Algunos son antisemitas, pero no antisionistas. Esto es interesante. Son extractivistas. Utilizan las plataformas, como la profesora dijo, para utilizar y canalizar rabia. Un ejemplo es el meme, cómo tornaron el humor movilizador de rabia y de odio. Son farsantes de la libertad, ¿no? ¿Qué tipo de libertades, de características son en el discursivamente estos líderes? ¿Son libertades de expresión? Son libertades de expresión para multiplicar opiniones de frontera, de márgenes. Son farsantes de libertad porque buscan libertad de expresión selectiva, pero no política. Es un dilema, entonces. Todos hablan de libertad, igual que hablaban los fascistas. Son punitivistas y excluyentes. Hay un culto particular a la violencia, al culto a las armas, esto es, a las milicias armadas. Antes se hablaban de camisas negras. Culto al individualismo, que es, creo que el gran desafío que tenemos en la actualidad, como el espacio público, común y lo colectivo está desarmado ante este individualismo, hiperindividualismo. Y en fin, un culto al líder morales y nostálgico de un pasado que nunca pasó. Entonces, es un conjunto de características que se presentan en estos líderes más fuertes o más tenuemente, pero que en muchos de ellos conviven este tipo de rasgos, de estos liderazgos, que se mezcla con historias personales de cada uno que van a utilizar más. Por ejemplo, Bolsonaro, su estilo extractivista, todos hablan de libertad, Milei habla de libertad, etc. Pero cada uno a su forma, y creo que el territorio, el lugar donde se desarrollan, coloca ciertas particularidades de cada uno en su desarrollo de personalidad. Paso para la profesora Rosana, si no me alargo mucho. Yo quería regresar sobre algo que no me digas profesor, Andrés, por favor, colega. A ver, yo quería echarle un paso hacia atrás, estando totalmente de acuerdo contigo en este retrato, que es un Frankenstein contemporáneo, más que absolutamente real. Pero yo quisiera que nos fuéramos un poquito más atrás, porque yo creo que es muy importante entender que estos liderazgos que emergen
no solamente son de la nueva extrema derecha horripilante, también tenemos expresiones de izquierda o supuesta izquierda, ¿no? El autoritarismo izquierdoso puede ser sumamente complejo y creo que es muy importante entender esto para luego poder construir una tipología con más rigor y con todas estas variantes, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bukele, que es que no es de derecha, no es de izquierda, es pro mercado, es pro Bitcoin, pero se asemeja a Trump en su autoritarismo punitivo espantoso, ¿no? O tenemos el caso, repito, de México, que se ha venido caracterizando justamente por y voy a avanzar un paso más por la eliminación del intermediario, ¿no? Este modo de elaborar el discurso político que busca eliminar al intermediario. Estoy pensando en los intelectuales, en los medios de comunicación, en todos los dispositivos que nos hemos dado para verificar la verdad. Una de las características de estos populismos de izquierda, de derecha, de extrema derecha, de ala extrema, 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 pasa justamente por esta construcción del relato sin intermediarios. Y esto tiene una consecuencia política brutal. Y antes, digamos, de soltar el micrófono, yo diría, por ejemplo, en la pregunta que nos hace Elizabeth, ¿qué líderes podrían ser agrupados en esta tipología? Yo creo que lo dice muy bien Andrés. Hay que entender la configuración local, las culturas políticas locales para entender estas diferencias. Pero bueno, ahí está Nicolás Maduro, indudablemente no podemos negarlo, ¿no? Está Erdogan en Turquía, ¿no? Está Víctor Orbán en Hungría, que empezó siendo no populista y ahora es un populista de extrema derecha loquísimo. Luego tienes a Madi, el indio, ¿no? Que es una cosa terrorífica. Y por supuesto está Bolsonaro y este señor Trump, que es, digamos, como el Frankenstein mayor, ¿no? Un poco por ahí. Me quería hacer esa puntualización. Andrés, ¿quieres responder algo o nos vamos a la siguiente ronda de preguntas? Concuerdo con Rosana, de la complejidad de cantidad de personajes que hay. Creo que agregaré simplemente, Elizabeth, que hoy en día tal vez hay líderes que alcanzaron el poder, pero hay muchísimas coaliciones en cual son parte y determinan quién está en el poder. Y esto es el caso de Europa masivamente, en Asia también. Entonces, es muy complicado hasta dónde son los límites y no. O sea, totalmente. Sí, pues entonces creo que se responden las preguntas que hicimos en la primera ronda y sobre cómo podríamos nombrar esa clase de liderazgos, pues surgieron una gran variedad de adjetivos que son como características, pero ciertamente el anclaje local va a determinar el tipo de líderes y esto tiene que ver con las siguientes preguntas. ¿Cómo se explica la llegada al poder de esos perfiles? ¿Qué factores externos o sistémicos incentivan o facilitan el surgimiento de esos liderazgos? Y también qué factores internos los hacen posibles. Claro. Adelante. ¿Quieres Quien empezar? quiera contestar. Como vos quieras. Si querés, creo que es la pregunta, si respondemos esta pregunta, nos sacamos la lotería. Creo que es una pregunta que puede ser enfrentada y abordada de diferentes áreas de conocimiento. Es difícil, es multivarial, tiene
aristas. Creo, humildemente, que tal vez comprendería que cómo y por qué llegan a nivel externo. Creo que existe una crisis sistémica de capital donde la democracia ya no consigue abrazar esta fase depredatoria del neoliberalismo, de este capitalismo y este tipo de acumulación, y surgen simultáneamente propuestas iliberales y antidemocráticas para canalizar las necesidades de la fase actual de supermonopolios hiperdepredadores. Eso creo que es un tema. El otro es que el neoliberalismo es un proyecto hegemónico, cultural, político, donde hay una propuesta, una reacción cultural de esas características, son parte de esas reacciones culturales. Yo siempre pienso, bueno, existen estos líderes, pero ¿quién vota a estos líderes? Y cuando se comienza a ver quién vota a estos líderes, hay una cuestión de género, ¿no? O sea, principalmente son hombres que votan, en la gran mayoría de casos, este tipo de líderes. También hay una cuestión racial o étnica, que generalmente son blancos en muchos lugares, por ejemplo en Brasil. A veces son jóvenes, como pasó en Argentina, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo llegan al poder? Hay un Wendy Brown, en el libro Las ruinas del neoliberalismo, ella dice que la blanquitud, la masculinidad y el nativismo se sintieron que perdieron sus privilegios ante una sociedad de inclusión social y política. Y creo que es un poco esa masculinidad herida de sectores donde abrazaron estos líderes disruptivos de ideas conspiratorias. No creo que sea simplemente esas variables, creo que pueden ser muchas. Creo que Elon Musk es un ejemplo de esto, ¿no? Un tipo millonario, con un super monopolio, pero peor sentido es antidemocrático. No sé qué piensa la profesora Rosana. Creo que es de a poco la construcción de efectos. Estaba mirando los índices de democracia en el mundo y hoy actualmente, según el último relatorio de BEDEM de 2024, dice que casi más del 70% de la población vive en regímenes autocráticos autoritarios. O sea, de 4 personas, 3 viven en estos sistemas o regímenes. Entonces, hay una realidad de que es compleja, es muchas variables, porque no es lo mismo países en Asia que en América Latina, que Estados Unidos. Claro. Sí, a ver, indudablemente que no es una pregunta con una respuesta unívoca y sencilla, habría varias ramificaciones, pero yo diría que, por ejemplo, un elemento central que explicaría la llegada de estos liderazgos tiene que ver con el agobio de la vida cotidiana, ¿no? Esa vida cotidiana al borde de la urgencia constante, iré a llegar al fin de quincena, tendré trabajo, un conjunto, digamos, de agobios en el sentido más fuerte de la palabra, y luego el cansancio histórico frente a la clase. Creo yo, la que estoy haciendo ese ruido, no creo. En fin, ese cansancio frente a la crisis prolongada, ¿no? Que ya llevamos viviendo en crisis años y años y años, pero yo creo que no hay que llamarnos a sorpresa, porque muchos de los grandes instrumentos de medición de la democracia en el mundo, voy a citar el nuestro, el de Latino, el nuestro, porque está situado en América Latina, Latino Barómetro, ya venían anunciando desde tiempo atrás la creciente desafección democrática de los jóvenes, por ejemplo, ¿no? A preguntas expresas sobre si preferirían vivir en un régimen autoritario o militar si tuvieran resueltas sus
necesidades cotidianas a en uno democrático con las incertidumbres del caso, y las respuestas eran abrumadoras. Yo tuve la fortuna, la suerte, la responsabilidad de participar en las dos grandes encuestas nacionales de juventud que se hicieron en México, en el 2000 y en el 2005. Y yo diseñaba y analizaba la parte de cultura política, ¿no? Entonces, para mí era como muy fuerte constatar el deterioro profundo frente de la desafección, más que el deterioro, la desafección frente a afirmaciones como ¿vivirías con un homosexual vecino en tu casa? Preguntas que parecen muy, muy elementales y fuera de la lógica que nos ocupa esta tarde, pero que están directamente vinculadas, ¿no? ¿Aceptarías a un afrodescendiente viviendo en tu casa? Y las respuestas eran contundentes, ¿no? O sea, eran no, no, no. O sea, era un retroceso frente a la cultura de los derechos que luego, claro, va a estallar en el caso argentino, con el caso Milei, con los jóvenes de Rappi, estos chavos, estos jóvenes empleados precarios de las plataformas como Rappi, hicieron hasta un grupo de jóvenes de Rappi con Milei, y dices, híjole, ¿cómo es posible que estos sectores voten a Milei, ¿no? O por ejemplo, en el caso de Trump, ¿cómo es posible la expresión misma, Latinos for Trump? O sea, es una contradicción, ¿no? Y sin embargo ahí está. Entonces, ¿qué es eso? Está hecho de muchas de las cosas que ya dijo Andrés, está hecho de la exacerbación del miedo al otro, está hecho de la capacidad de demonización discursiva que tienen estos líderes, y creo que es muy, muy importante. Yo en el primer mandato de Trump escribí un ensayito para la revista Anfibia de Argentina, y yo decía, ojo, Trump no inventó a sus votantes, ahí estaban. ¿Qué hizo Trump? Le supo hablar a gritos, ¿sí? Supo hablar a gritos, y ese hablar a gritos es una de las características fundamentales de estos liderazgos. ¿Alguna reacción, Andrés? O... Perfecto, concuerdo absolutamente con las colocaciones de la compañera. Me estaba Ya pensando... mejoramos. Pasamos de la profesora a la compañera. Pensando, cuando estaba hablando Rosana, estaba pensando en el caso brasilero, cómo fue el proceso, interpretando factores internos. Existió una crisis política, 2013, se torna en una crisis económica, se torna en una gran crisis que termina en un golpe parlamentar judicial, comienza un descrédito absoluto en la política y en las instituciones democráticas, todo, muchas redes sociales, confianza en alta de la iglesia y los militares, que es una constante en América Latina, y vino un outsider, que era Bolsonaro, que dijo, vamos a poner orden en este lugar, acá falta disciplina, Dios y familia, porque esto es un desorden. Y se colocó como un outsider contra el sistema, un legislador 30 años trabajando. Y ahí conmovió, como colocó Rosana, supo tocar en esas camadas insatisfechas con los avances de inclusión social, que no fue los propios problemas del desarrollo que no supo cómo esos presidentes poder multiplicarlos o canalizarlos. Y bueno, y Bolsonaro supo canalizar y colocarse al ritmo de esa extrema derecha internacional, que comulgan, no son todas iguales, hay grandes grupos,
están los disruptivos antidemocráticos, están los que quieren estar dentro del sistema electoral. Entonces, son procesos complejos, pero ¿qué no hizo las oposiciones para que estos líderes tengan posibilidad? Porque a veces cuando uno piensa a la derecha o extrema derecha, tiene que pensar, ¿y los otros qué hicieron para que esto fuese posible? Claro, claro. Hay que pensar todos los lados, porque existió entonces una izquierda o centro izquierda que estaban en el poder, que no supo tampoco, que las promesas y esperanzas no fueron materializadas o no supieron cómo canalizar demandas que gritaban una sociedad insatisfecha. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo quisiera añadir a esto muy rápido, esto que coloca Andrés, de esta capacidad de Bolsonaro, que tiene un poco la misma estructura de Milei y que tiene la misma estructura de Trump en su primer mandato, y que tiene que ver como ese saber colocarse como el outsider buena onda, ¿no? O sea, yo sí vengo a resolver los problemas. Pero a toda esa lógica hay que agregarle la tecnología, las redes sociales y toda la capacidad que han tenido para manejar esto, siguiendo a su gurú y maestro Steve Bannon, esta cosa espantosa de persona en los Estados Unidos, el asesor de Trump en su primero y en su segundo mandato. Y creo que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, Bolsonaro, y no me dejará mentir Andrés, o sea, hizo una apuesta fundamental no a los grandes medios, sino una inversión brutal en WhatsApp, ¿no? Y yo desde mi trabajo más antropológico sostengo que el WhatsApp es la tecnología de proximidad por excelencia. Cuando tú estás en el WhatsApp, ahí hablas con tus amigas, con tu mamá, con tu tía, con tus compañeros de trabajo, y cuando entras con los filtros cognitivos flojitos, ¿no? Entonces, toda la campaña de Bolsonaro fue brutal en Brasil, ¿no? Y entonces esto te habla no solamente de algo que ya dijo Andrés, pero verlo desde múltiples aristas, ¿no? Ver, por un lado, lo que no ha hecho, lo que no hizo la llamada o mal llamada oposición, lo que no se supo entender en el crecimiento de estos liderazgos y el manejo de la comunicación y la información y las fake news y la posverdad que estos liderazgos tienen, ¿no? Un poco por ahí. Pues la siguiente ronda de preguntas parece que un poco ya se tocaron, pero esta pregunta en particular, la primera, tiene que ver con si estamos frente a un agotamiento del sistema de democracia liberal, ¿no? Que fue el sueño de muchos países y de muchos pueblos durante los 80s, 90s, etcétera. Y más allá de estos líderes, o sea, como factor que puede explicar o no que llegan al poder, ¿ustedes creen que también hay una parte del sistema democrático liberal que de alguna manera no ha dado los resultados que la gente esperaba? Entonces, que hay un desencanto con la democracia, pero porque el sistema democrático mismo no funciona como pensamos que iba a funcionar. Sí, o sea, a ver, quizá habría que convocar y traer en nuestro auxilio a Eva Yous, esta autora israelita, filósofa maravillosa, que tiene un libro que yo recomiendo amplísimamente para entender este tema principalmente, que se llama La vida emocional del populismo, ¿no? Y en este libro maravilloso de Eva Jones, no sé si lo estoy pronunciando correctamente, pero así se escribe, ella arranca el libro con una reflexión sobre una conferencia que dio Adorno en una vieja universidad pública, y retoma de Theodor Adorno
la preocupación de este filósofo de la escuela de Frankfurt, ¿no? En estos tiempos del pre-nazismo, ¿no? Cuando está la serpiente incubando su huevo, retoma de Adorno la preocupación por cómo lo que está pasando en ese momento en Europa es una supremacía del capitalismo por sobre la política. Lo estoy simplificando muchísimo, el argumento es mucho más sofisticado, pero digamos traducido al buen tapatío sería más o menos eso, ¿no? Un capitalismo que sobrepasa con mucho a la idea de la política. Y yo creo que Adorno era un pesimista, ¿no? Por naturaleza, pero yo creo que él supo anticipar tempranamente con algunos otros integrantes de la Escuela de Frankfurt, precisamente cómo el mercado, por llamarlo de alguna manera, el capitalismo predador y salvaje, iba a, voy a decirlo, iba a cargarse la política formal, ¿no? Entonces, yo no sé si estamos frente a un fin sistémico de la política como mi generación, ustedes son muy jóvenes, pero como mi generación la vivió, ¿no? Y la entendió, todas nuestras luchas sociales por los derechos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí creo es que, y yo soy optimista, de closet, pero optimista, creo que no vamos a poder regresar al pasado. Es decir, que esto que está pasando nos obliga a pensar estratégicamente. A mí me gusta mucho el libro que acaba de publicar el año pasado Alejandro Grimson con otros colegas argentinos que quiero muchísimo, sobre justamente esta idea de desquiciados, que luego les platico de dónde viene, pero que es muy bonita. Y Grimson hace una afirmación que a mí me parece que es perfecta, que es brutal, y dice, esta gente nos quieren al borde del desquicio, nos quieren todos los días enojados, nos quieren todos los días discutiendo un escándalo, porque eso ya soy yo, esa emoción exacerbada no permite pensar estratégicamente. Entonces, creo que en buena medida liderazgos como el de Trump o liderazgos como el de Bukele en El Salvador, y esto lo hemos discutido muchísimo con una gran pensadora salvadoreña que es Amparo Marroquín, no deja pensar a la oposición porque está constantemente en esta agitación emocional, ¿no? Entonces, esta idea del agitprop, ¿no? Que venía, digamos, de las luchas más hackers de los años 70, pues se ha convertido en una bandera de estos liderazgos y es sumamente grave que no hay pensamiento estratégico, ¿no? ¿Qué es lo que yo diría desde mi perspectiva? Hay pura reacción y no hay acción, ¿no? O sea, estamos permanentemente reaccionando y ya va a subir los aranceles y ya puso un ultimátum y ahí vamos sobre las reacciones y no hay una acción estratégica. Entonces creo que un poco por ahí lo veo, ¿no? ¿Tú quisieras agregar algo, Andrés, o cómo la ves? Esta es una pregunta pues particular, pero hay otras dos que están incluidas en la ronda. Rápidamente, muy buena colocación de Rosana. Creo que vivimos procesos. No sé si se puede hablar de fin de democracia. Tal vez son transformaciones. Transformó la sociedad ya no es lo que era. La forma de interrelaciones, interacción social ya no es lo que era. El espacio público ya no es lo que era. Los sentidos de la comunidad se fue transformando. El trabajo se fue transformando. Los sentidos del sindicato se fueron transformando. Es tan potente todas las transformaciones que existieron simultáneamente
de forma constante, que yo creo que la democracia, no sé si es un fin de la democracia, pero porque yo creo que no es solo un régimen político, son valores, son creencias, y eso no se muda de un día para otro. Pero sí creo que existe una transformación en diferentes camadas, y que eso impacta. Hoy en día, no por acaso, existen más autocracias o regímenes autoritarios que democracia. Dejo para que Elizabeth pueda ir con las otras preguntas. Sí, muchas gracias, Andrés. Pues tenemos otras dos preguntas que también nos intrigan mucho y una tiene que ver con también una pregunta del millón, que es cómo hacer frente a estos liderazgos como el de Trump y los otros líderes mundiales que han mencionado. Y la otra tiene que ver con si estos, ¿cómo plantearla? Si representan estos liderazgos un retroceso democrático y un retroceso de derechos, de esos derechos por los que se luchó tanto, ¿por qué no tenemos una respuesta social a la pérdida de derechos? Híjole, la gran pregunta. A ver, yo no tengo una respuesta frente a esto, pero tengo algunas preocupaciones más que hipótesis. Una primera que a mí me inquieta, y yo empezaría por preguntarme eso, ¿no? Quizá el trabajo de las ciencias sociales no sea generar las respuestas, sino producir las preguntas. Y una pregunta que yo me formulo constantemente es, ¿por qué hemos perdido tanta calle? ¿Por qué perdimos calle? ¿No? O sea, veníamos de un ciclo maravilloso de plazas del 2010 árabe, ¿no? Al 2016 de la Nuit debout francesa, ¿no? En Francia. Y entró el 2017 y empezó una especie como de sopor, como una especie de zombies habitados por el hongo Cordyceps, ¿no? Todos congelados frente a lo que fue creciendo frente a nuestros ojos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué perdimos la calle? ¿Por qué perdimos tanta calle? Y tengo para contestarla, o sea, para intentar formular aproximaciones a una respuesta, tengo que acudir a la idea del hombre, comillas, porque puede ser mujer, del hombre fuerte, ¿no? Es decir, perdimos calle porque la llegada de ciertos liderazgos, el propio Trump en Estados Unidos, aunque luego Biden le quita la presidencia, porque creímos que la llegada de esos liderazgos iba a solucionar nuestros problemas. Pienso en el caso mexicano, por ejemplo, ¿no? Esta idea del relato, de los otros datos, de ya no hay corrupción, o sea, esta necesidad humana, emocional, de confiar en que algo puede cambiar, ¿no? Entonces, creo que un primer elemento tendría que ver con ir al fondo de por qué perdimos la calle. Una segunda cuestión tiene que ver con dónde están las resistencias hoy, ¿no? Y las respuestas también que se admiten son múltiples. Y yo digo que voy a citar a Javier Sicilia, este gran poeta mexicano que dejó de serlo cuando, él dice que dejó de serlo, pero nunca ha dejado de serlo, cuando ejecutaron a su hijo. Pero él habla de los grupos que son la reserva moral de las sociedades, ¿no? La pregunta por dónde están nuestras reservas morales, ¿no? Y en el caso mexicano, una reserva moral la tienen las madres buscadoras, y otra los feminismos, ¿no? Y otras los colectivos de jóvenes que pese a todo se mantienen trabajando por el cambio climático, por los derechos reproductivos, por el reconocimiento de la diversidad. Y creo que en buena medida el gran problema que tú colocas, Elizabeth, pasa por la ceguera y la sordera
de los medios de comunicación tradicionales y emergentes que no saben escuchar ese pulso. Entonces todo es, Trump dijo, Trump nos va a llenar de aranceles, y todo el trabajo de piedritas, ¿no? De Sísifo, cuidadoso, amoroso, que están haciendo estos grupos, no se ven y por lo tanto no se produce contagio, ¿no? No tengo respuestas, tengo meras hipótesis, pero creo que el hecho, por ejemplo, de la fuga de Twitter, ¿no? Que yo coincido en que si hay un personaje nefasto y oscuro es Elon Musk, esperemos que no controle Teams para que no nos corten ahorita la transmisión. Si hay alguien horroroso es ese hombre, pero pero dejar Twitter no es opción. O sea, no vamos a dejar a un grupo de nazis y neonazis discutiendo solitos. Perdón que se me fue ya la luz natural y estoy usando una lámpara que parece que soy un fantasma, pero no soy. Entonces eso me parece que es muy importante. ¿Cómo enfatizar en la exigencia a los medios y nosotros mismos para aprender a leer todas estas resistencias en una clave de sí se puede hacerles frente a estos cuates, pero hay que recuperar la calle. Yo pienso que esa es una condición, no sé qué pensará Andrés, qué piensas tú, Elizabeth, la gente que está con nosotros, pero para mí recuperar la calle es una condición fundamental de resistencia, ¿no? Y ahí lo vimos con la salida de los mexicanos, ¿no? En ciudades como Dallas, como Nueva York, la gente con sus banderas, ¿no? Perdiendo todo el miedo. Eso me parece que son las cosas que nos deberían, digamos, de estar preocupando, pasar al pensamiento estratégico y al pensamiento de lo pequeño, ¿no? Gracias, Rosana. Andrés. Muy buenas colocaciones, pensando con ustedes, porque aparecen muchas ideas o disparadores. Coincido totalmente que la calle es parte de la solución y no del problema. Yo creo que esas ausencias de calle también son parte bueno, estos dilemas del sujeto tan individualista, donde el otro ya no importa tanto, donde las construcciones colectivas son más digitales que reales. Y lo digital fue haciendo creer que participar en un chat es participar de la vida real, y en verdad la construcción en la calle es muy diferente, ¿no? Y yo creo que parte de esta respuesta tan radical de la extrema derecha es en parte de los movimientos de calle que existen en América Latina también. Pero yo creo que la conjunción plataformas y redes sociales más individualismo es una bomba de tiempo para los conceptos de solidaridad, empatía, en las construcciones de utopías colectivas, etc. Creo que no hay salidas individuales, sino cooperación, etc. Sobre posibilidades, yo creo, la verdad que no siempre ganan este tipo de liderazgos. Perdieron muchas veces. No solo perdieron, sino tuvieron que salir. No solo tuvieron que salir, sino en general hacen muy malos gobiernos en materia económica social. Entonces, ¿qué propuestas tienen los que no están en estas líneas de pensamiento? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Cuáles son las utopías? Un amigo, Carlos Walter, siempre decía, donde hay esta crisis civilizatoria también hay movimientos subterráneos que van creando alternativas y mundos diferentes. Que uno no los escuche no es que no están aconteciendo, ocurriendo en el mismo momento. Y yo creo también eso. Entonces,
Pero sí creo que sin colectivo, sin solidaridad, es muy difícil como la reconstrucción de los lazos comunitarios. Y después, una cosa que no es menor de cómo combatir esto, puede ser muy específico, pero para mí es importante, que es la regulación o cómo canalizar y domar estas big techs. ¿Cómo hacer para que esta geopolítica de plataforma de extrema derecha que manipula emociones y consigue, como fue su experimento en Brexit, alterar resultados, cómo canalizar estas empresas que por más como ocurrió en Europa, que le colocaron multas y esas multas después de un año, por más que sean billones para estos conglomerados, no significan nada. Entonces, basan sus políticas de crecimiento atravesando la legislación y la legalidad. Entonces, ¿cómo regular si no es colectivamente, en cooperación internacional, etcétera? Es muy difícil la situación. Pero eso no significa que no sea posible cambiar. En política, creo que la política tiene inherentemente la esperanza de transformación. Hay un autor brasilero de comunidades originarias que se llama Ailton Krenak, que él cree que las alternativas, él tiene un libro, uno de los primeros libros es Ideas para postergar el fin del mundo. Y una de las propuestas que él hace es, para poder realizar eso, la humanidad tiene que reconocer la diversidad y la interdependencia con la naturaleza de forma colectiva. ¿Cómo podemos hacer puentes? Bueno, alternativas de pensamiento, de utopía. ¿Cuáles son las propuestas de este tipo de lideranzas? ¿Cuáles son las alternativas que creamos? Y eso creo que es también parte de cómo resistir a estos procesos de destrucción. Porque una cosa que habló Bolsonaro y habló Trump, primero hay que destruir para construir. Ellos quieren destruir estos tipos de valores democráticos de inclusión, para ellos comenzar a construir una sociedad con los valores de un América primero de antes. Yo creo que si alguien regala una máquina del tiempo, salvo que sea hombre blanco, es difícil ir para atrás. Entonces, es una masculinidad nociva estos procesos. Y creo que los mayores movimientos sociales son los movimientos feministas, más que los movimientos de izquierda. Es lo que vimos en toda América Latina. Y por eso también las propuestas de extrema derecha es el ataque profundo a la cuestión de la mujer, de los avances de derechos de las mujeres y género en general. Por eso es que, de forma colectiva, esas calles que Rosana habla, de poco se van a volver a llenar con sentidos y con carencias, que creo que de eso se trata, tienen que tener valores, ¿no? Claro. A ver. Hoy estamos paralizados por la cacofonía de tantas cosas que vemos en el celular. La cabeza está tan ocupada que no hay ni tiempo para sentir. Claro. Es una disputa permanente por la atención, ¿no? Eso es lo que le da a las Big Tech su gran poder. Pero, a ver, yo ahí tengo una especie de dolor de estómago y que tiene que ver con la idea de la regulación. Yo soy antirregulación porque la pregunta que yo me formulo, y luego, ¿quién regula al regulador? ¿No? Que siempre es un gran problema. Entonces, lo que yo creo es que la gran apuesta tiene que ver con una palabra que tú utilizaste, que es solidaridad, por un lado, y la otra es educación, ¿no? Estos liderazgos apuestan, tú también lo dijiste con otras palabras, a una política de tierra arrasada, o sea, lo que quieren hacer es prenderle fuego a la pradera para sobre esa tierra arrasada levantar, digamos, los principios de este mundo basado, digamos, en su idea de pueblo y de bondad y de verdad y de etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que tenemos que combatir de manera muy, muy fuerte y también asumir la responsabilidad propia, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo de investigación, en los que he tratado de ir avanzando y generar, digamos, categorías y estrategias para nombrar esto y entenderlo,
he venido analizando, lo que propongo son los 3 principales ejes de estos populismos extremos de derecha o de supuesta izquierda, que tienen que ver con cuáles son sus ejes y sus soportes. El primero tiene que ver con la verosimilitud. O sea, ellos no producen un discurso totalmente falso, producen un discurso que se asemeje a la verdad, que sea creíble, que sea verosímil. Entonces, una de sus principales fortalezas es la construcción de esta verosimilitud, que es lo que hay que torpedear con gran cuidado, y ese tiene que ser un trabajo de los medios de comunicación comprometidos con la sociedad, los fact-checking, etcétera. El otro tiene que ver con su gran soporte, la activación emocional, ¿no? O sea, nos quieren enojados, o sea, vean cuando se meten a Twitter, yo quiero uno poner el dedito y decir, no, estúpido, idiota, ¿verdad? Y te tienen al borde de este enojo, pero el más fuerte de todos, y de ese somos responsables todos, es lo que se llama sesgo de confirmación. O sea, te van a decir aquello que tú crees que es lo correcto. Y entonces, mientras te dicen que los migrantes mexicanos son todos delincuentes, violadores, asesinos, y tú crees firmemente que eres un antiderechos, antimigrante, lo vas a creer, porque dispara, o sea, al corazón, la flecha va directa al corazón de tu sistema de creencias. Entonces, este sesgo de confirmación es uno de los ejes fundamentales de estas estrategias, para bien y para mal, porque también nosotros tenemos estos sesgos de confirmación, ¿no? También nosotros queremos que nos cuenten cuentos bonitos de que ya viene, ¿no? La resistencia por la calle de acá atrás, ¿no? Entonces creo que es muy importante avanzar hacia esto que Grimson llama el pensamiento estratégico. Sin eso, no creo que sea posible avanzar, ¿no? Pero repito, yo soy optimista, ¿no? Frente a esto. Pues muchas gracias a ambos. Creo que se han tocado puntos nodales que justamente nos dan pautas para entender cuál es el perfil de Trump y otros liderazgos como el de él. Quizá estemos hablando de Trump en lo particular justamente por el poder a nivel mundial que él tiene, ¿no? El poder de Estados Unidos. Entonces su liderazgo, digamos, deja sentir su poderío avasallador sobre muchos. Nosotros ahora mismo en México estamos esperando la decisión de si se van a imponer aranceles o no, ¿no? De 25%, que es pues una locura. Entonces nos tiene realmente con la bota en el cuello. Entonces, Trump lo hace porque puede. Quisiera yo abrir, y bueno, mencionar también estas otras puntos que ustedes y mencionaron y que son nodales para entender también los liderazgos, que es la movilización de las emociones, ¿no? O sea, cómo la gente sí se engancha de uno u otro lado, pero se engancha, que para muchos es la respuesta a las preguntas o incluso a las injusticias o a las mejorar las condiciones de vida, etcétera. Hay algunas, pero muy pocas preguntas en el chat. Les invito a que pues las hagan. Si las quieren poner ahí, yo las puedo leer. También quiero mencionar que ya puse el link del artículo de Rosana en la revista Anfibia para quien pues quiera echarle una revisadita. Entonces, la primera pregunta es la de Ana María, que dice, a propósito de los perfiles de votantes que no son
homogéneos ni estables, ¿cómo podríamos comenzar a explicar la militancia de mujeres o migrantes en movimientos de extrema derecha o izquierda? Es decir, que tienen agendas que afectarían a sus derechos y a su bienestar, o sea, un poco con esta ironía. Voy a ir con una segunda pregunta que nos hace Roxana Domínguez, que dice, a propósito del comentario sobre Elon Musk y esta mancuerna que tiene con Trump, ¿estaremos en el punto donde estos empresarios adquieren el mismo o más poder que los propios líderes mundiales? Y la tercera pregunta es, ¿actualmente creen que los jóvenes tienen papeles más importantes dentro de la democracia o el poder siempre lo lideran los adultos? Adelante. A ver, empiezo por la última que está muy bonita, me gusta. A ver, yo creo que el adultocentrismo, ¿no?, ha copado, digamos, el universo de la política formal y que lamentablemente los liderazgos jóvenes de la política formal terminan por parecerse a esos mundos adultos que dijeron querer criticar, ¿no? Eso lo vemos sumamente seguido. Pero pensando en términos de una resistencia política, yo ahora estoy a punto, no es cierto, mentí, estoy casi terminando un libro nuevo de investigación con jóvenes y he hecho un montón de entrevistas bien interesantes con jóvenes indígenas, con mujeres ingenieras en sistemas, etcétera, y descubro de verdad un gran potencial de cambio que a mí la verdad me llena de esperanza. Acuérdense que Ortega y Gasset hablaba de que las generaciones cambian cada 15 años, ¿no? O sea, ese es el plazo más o menos convencional de las generaciones. Entonces yo creo que muchos de estos jóvenes a los que les encanta al mercado llamarles los Zetas y los millennials, etcétera, yo creo que están reconfigurando su subjetividad de otras formas, ¿no? Entonces, sí creo que hay movimientos de los que habló Andrés, por ejemplo, estos movimientos subterráneos, ¿no?, que probablemente no son muy visibles, pero ahí están, y mi experiencia es que están liderados por jóvenes, ¿no? De manera muy rápida, a ver, yo voy a hacerles una apuesta aquí en público, voy a apostar 100 pesos con Andrés, a que la relación entre esos dos egos monstruosos y monumentales no va a durar mucho. Pienso que se van a agarrar con las cornamentas y estoy pensando en Musk y en Trump y se van a dar con todo lo que tienen al tiempo. Vamos a ver, si me equivoco, te invito 100 pesos de tacos al pastor, que para cuando sea el caso a lo mejor ya no nos alcanza ni para uno, pero no creo. Pero efectivamente en este momento, quien haya hecho la pregunta, no me acuerdo del nombre que nos diste, perdón, me distraje porque me estaba imaginando la pelea de cornamentas. En el momento actual son más poderosos que cualquier líder. Pregúntale a Zelensky y pregúntale a Putin, que está pasando aceitito, ¿verdad? Entonces, pero bueno, aburridos no estamos, ¿no? La hizo Alejandra Montserrat. Andrés, ¿quieres hacer referencia a las otras preguntas? Perfecto, bueno, muy buenas preguntas a todas y todos. Me dejó pensando, no sé qué ocurrirá con Musk. Lo que sí sé, que hoy tenemos la grande guardia de millonarios tecnológicos, supermonopolios, como parte liderando el gobierno, así que todo puede pasar. Si puede existir contradicción en los votantes, o sea, votar a alguien que supuestamente tiene
ideologías que pueden ser contrarias a uno, es muy extraño el deseo y las ganas de la pertenencia. Y sí, en Brasil ocurrió muchísimo. Hubo brasileros que fueron a Alemania para participar de movimientos nazis y ellos no eran blancos. Y ellos se sorprendieron cómo nos discriminaron. La pertenencia, el deseo de pertenecer fue muy superior a comprenderse. Los jóvenes son política, fundamentalmente política, son el pulso de muchísimas cosas. Y la otra era empresas del poder, ¿no? Estas Big Tech. Hay un libro que salió ahora, todavía no lo leí, que habla de tecnofeudalismos, ¿no? De las grandes empresas de tecnología y su vínculo con el poder, etc. Así que yo lo que creo es que hay muchos muros para personas y muchos puentes para Big Techs y finanzas especulativas. Prefiero más puentes para personas. Pero dejo otras preguntas. Gracias, Andrés. Por aquí hay otra pregunta, a ver si... ¿Qué opinan del descaro y el cinismo en las publicaciones de cuentas oficiales de los gobiernos, como el de la Casa Blanca y el 14 de febrero que vimos por ahí, ¿no? Que pues yo creo que muchos pensamos que era meme y no era. Y bueno, pues es el tipo de comunicación política que está caracterizando a estos gobiernos. Yo a esta pregunta le añadiría lo que sucedió ayer en el inicio de la reunión de gabinete del presidente Trump y esta religiosidad, ¿no? Orar antes de empezar una pregunta. Entonces, ¿qué nos dicen estos rasgos que incluso parecen contradictorios, ¿no? O sea, porque en la oración, pues escuchamos un nivel de espiritualidad que no es congruente con el nivel de protección y respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué nos dicen estos rasgos? Andrés, te toca. Bueno, muchas gracias por las preguntas que enviaron, muy buenas todas, muy buena colocar religión. Publicaciones del gobierno provocativas, es también hablar lenguajes, es como Milei, que coloca leones y él se cree un león y coloca todas figuras infantiloides en un lenguaje que, bueno, que llega a sectores que no son importantes en su estrategia de comunicación. Con relación a Trump, para mí Trump es un símbolo más de decadencia que de progreso en los Estados Unidos, pero quería ir a lo que Elizabeth dijo sobre religión, este gesto, este símbolo. Generalmente hay muchos farsantes, ¿no?, que utilizan la religión para hacer puentes con determinados sectores sociales, bases electorales. Bolsonaro hizo eso y tornó los evangélicos como un brazo casi armado en algunos sectores de su militancia. El segundo Trump, que es apoyado por sectores cristianos evangélicos, conjuntamente con plataformas digitales, porque es muy específico saber datos de religiosos, porque tenés más fidelidad a nivel de lectura de datos. Entonces, son importantes para los gobiernos de extrema derecha tener un brazo en religión. Y es una estrategia también tecnológica. Bolsonaro tenía un gabinete ilegal de comunicación y fake news. Y también eran parte de ese gabinete sectores religiosos.
Trump claramente está dando un visto bueno a esos sectores religiosos que apoyaron y que colaboraron en diferentes distritos electorales para quien sea electo. Entonces, yo creo que están muy presentes en las plataformas y sectores religiosos, que es un gran problema, ¿no? Sí, yo ahí creo, digamos, que ese descaro y ese cinismo que se ve en este tipo de liderazgos, repito, de un lado y el otro del espectro, pasa porque logran su objetivo. O sea, no es un error, no es un error, eso hay que entenderlo, que no es un error en la estrategia comunicativa, sino es absolutamente emocional, ¿no? Eso de las rosas son rojas y las violetas azules y vayan todos váyanse de este país, etcétera, tiene esa intencionalidad, vuelvo a enfatizarlo, exacerbar la emoción, ¿no? Y provocar una reacción. ¿Y cómo lo hacen? A través de 3 elementos fundamentales. La primera tiene que ver con la estridencia. Es una comunicación política basada en la estridencia. Fíjense bien, estudien los colores que utilizan, ¿no? Entonces, son estridentes por naturaleza, los colores, el uso de tipología en altas, ¿no? O sea, hablan gritando con mayúsculas, etcétera, etcétera. Y una segunda estrategia tiene que ver con un relato, una forma de producir el relato que busca achatar la complejidad, ¿no? O sea, busca que toda complejidad se reduzca. Entonces, el problema es aranceles sí, aranceles no, guardias en la frontera sí, guardias en la frontera no, etcétera. Estamos poniendo el caso de Trump, pero lo podemos llevar claramente a Bukele o lo podemos llevar muy claramente a Orbán, ¿verdad? O a Madi, que Madi es también súper hábil para este tipo de cuestiones, porque tienen asesoría y ahí está el gran gurú que es Bannon, ¿no? Y una tercera característica que es absolutamente relevante en este manejo que es de descaro y de cinismo, está fundamentada en provocar una reacción inmediata de aceptación o de rechazo. La inmediatez en la entrega del relato es fundamental. Y lo religioso, yo creo que Andrés ya lo colocó de manera muy nítida y muy clara. Gracias. Hay una pregunta más, nos la hace Sofía Mesa y dice, ¿qué lecciones comparativas se pueden extraer entre Trump y casos latinoamericanos para entender la llegada de este tipo de liderazgos al poder? Otra pregunta dice, ¿cómo recuperar calle cuando los jóvenes, específicamente en México, están siendo desaparecidos, anulados por un sistema político fallido y cuando hay otros tantos que buscan opciones efímeras de subsistencia en el crimen organizado? ¿Cómo recuperar calle cuando la mayoría aspira a ser reconocidos como influencers? Híjole, pues tú te contestaste. ¿Quién hizo la pregunta? ¿Cómo se llama? Esta última, Blanca Lilia García. Blanca, pues tú misma en la formulación de tus preguntas te estás contestando, ¿no? O sea, indudablemente estamos en un momento, en el caso mexicano, gravísimo, ¿no? De la violencia, ¿no? Datos terroríficos del ejercicio de la violencia ejercida por jóvenes y padecida por jóvenes, ¿no? Esto es importante plantearlo, ¿no? Que los victimarios, que eso es muy fuerte, los victimarios también, la mayoría son sumamente jóvenes, ¿no? Entonces ahí tienes un primer elemento y yo no tengo la respuesta, no sé cómo se hace eso, pero yo sí veo, por ejemplo, en las llamadas
de búsqueda que hacen las madres buscadoras, ¿no? En el caso, por ejemplo, pienso en Sonora, pienso en Jalisco, pienso en Tamaulipas, cuando ellas salen, muchos jóvenes salen con ellas, ¿eh? Muchos, o sea, no te estoy hablando de millones y de un movimiento masivo, pero quiero decir que también hay colectivos de jóvenes y jóvenes sin colectivos que están siendo muy sensibles a este problema. Si te fijas, no sé si en Facebook, pero en Twitter hay muchísimos colectivos de jóvenes buscadores en Sonora, jóvenes buscadoras en no sé dónde. Y son colectivos que están haciendo un trabajo no solamente de búsqueda, sino de acompañamiento a madres y familiares, ¿no? Indudablemente hay un tema que tú tocas en los tres casos que mencionas que son muy fuerte, pero yo creo que el no tomar la calle o la falta de calle no pasa, pienso, ¿no? O sea, habría que elaborar la respuesta con más cuidado, pero no pasa por el miedo a la desaparición o el miedo a la represión de esto que con gran tino tú mencionas como yo diría más fuerte, Estado fallido, ¿no? Sino por esto que alguien tocó en su intervención a propósito de las vidas negras importan, de Black Lives Matter, ¿no? Que lo mencionó una compañera que vive en Nueva York que se llama, un compañero, Jonathan, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que yo intentaba plantear a propósito del cansancio, del hastío, ¿no? O sea, es muy, muy complicado. Ojalá que yo tuviera más respuestas confortadoras, pero no tengo. Andrés. Concuerdo con todo lo que colocó Rosana, solo diría que en muchos casos recuperar las calles para mucha gente, no digo, es también salir de lo digital, que es un gran desafío para muchos jóvenes. Yo milito en derechos humanos y muchos colaboran online, en el WhatsApp, que es de confianza, pero a la hora de estar en el asfalto y en la calle no, es más difícil y no juzgo. Por eso es todo un trabajo de poder desprenderse de ese celular y poder estar en la calle. Los significados que tienen como ciudadanos. Y lecciones que deja todos estos procesos. Lo que puedo muy humildemente, no tengo respuestas, pero generalmente se cree que la democracia es una institución dada, pero la democracia se defiende todos los días. Uno se despierta, hay que defender la democracia. Voy a defenderla. Es una actitud activa del ciudadano, ciudadana, nos guste, no nos guste. Yo soy contra cualquier tipo de violencia y en este ámbito de discursos de odio, pero bélicos, porque nos vamos directamente a una fase más bélica que está ocurriendo, realmente es importante defender valores de consensos, de negociación en el buen sentido, ¿no? Poder negociar diferencias. Yo creo que la cacofonía que estamos viviendo refuerza pensamientos únicos que uno está cierto. Y es muy difícil cuando todos están ciertos en el mundo. No, a veces, gran mayoría del tiempo no estamos ciertos. Y hay que aprender. Y no, nadie es lindo y nadie es bueno. Todos tenemos que aprender. Es un proceso. Pero lo que puedo decir es que lección todos los días, cuando sale el sol, hay esperanza y se defiende la democracia. Hay que mirar, como dijo la compañera Rosana, hay que mirar a las madres que tanto lucharon en Argentina, son las madres de Plaza de Mayo. Aquí en Río
son las madres de todos los hijos que son muertos, sean por violencia policial, sea por muchísimas cuestiones, y son las madres que continúan manteniendo ligeramente las estructuras y valores. Así que para aprender lecciones hay muchas. Pues muchas gracias. Adelante, Rosana, ¿querías agregar algo? No, ¿No? ya me congelé. No, quería darle la razón a Andrés. Ok, pues creo que ya no tenemos más preguntas en el chat, entonces tendríamos unos minutos para que cada uno de ustedes pues tenga una última intervención a manera de conclusión, recapitulación o algo que se haya quedado en el tintero y que consideran pues que es importante para poder redondear el tema. Pues como que ya dijimos demasiadas cosas, pero yo cerraría, digamos, diciendo que estamos en un momento históricamente relevante, muy desafiante, y que lo que a mí me mantiene cada día optimista y haciendo cosas y escribiendo y haciendo investigación y produciendo conocimiento es encontrar las grietas por las cuales estos Frankensteins se pueden resquebrajar, ¿no? O sea, uno de los grandes ejes, ¿no? de su fortaleza es el mito de la invencibilidad, ¿no? O sea, asumirse como gigantes invencibles, y eso es falso, ¿no? Entonces, las grietas son muy importantes, y el pensar con otras y con otros siempre es un alivio y siempre es una fuente de aprendizaje constante, ¿no? Y muchas gracias por su paciencia y su atención. Gracias, querida Rosana. Adelante, Andrés. Bueno, antes que nada, muchas gracias a todos los que, y todas y todos los que están aquí. También a ustedes y a Rosana por aprender con ustedes y pensar juntos. Creo que siempre los futuros son colectivos. Y los desafíos son colectivos. Vivimos en la luminosidad de las pantallas del celular y es mucho mejor mirar a los ojos. Creo que tenemos que volver a valorar ciertos humanismos que están desdibujados y que creo que siempre la política es lucha, la política es esperanza. Tiempos con líderes como los de Trump, los de Milei, existieron en la historia, fueron superados, existieron fallas, existieron retrocesos, pero al mismo tiempo se consiguió dar vuelta por cima. Así que creo que es un poco lo que dijo Rosana, es ver cuáles son esas brechas que nos dejan como para poder entender los procesos y poder lidiar y resistir mejor. Pero creo que colectivamente y de forma solidaria es mucho más fácil. Fue un placer compartir con ustedes este caso. Pues muchísimas gracias. Rosana, ¿ibas a decir algo? No. Perdón. Bueno, gracias primero pues a Rosana y a Andrés que aceptaron esta invitación. Andrés que se está un poco desvelando porque pues allá son 3 horas más que acá. Muchísimas gracias. Gracias también a quienes se conectaron y nos acompañaron. En algún momento tuvimos a 43 personas y eso pues en esta época pues es todo un récord, es una buena manera de iniciar este ciclo. Les agradezco muchísimo y estén atentos a la agenda que va a seguir con eventos y algunas actividades a lo largo del semestre de primavera 2025. Muchas gracias, que pasen todos y todas y todes. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todos. Adiós. Chao. Buenas noches a todos, un placer. Abrazo grande. Abrazos, Andrés. Gracias.
todos.